Ella era solo una más entre muchos. Él era el hombre que todos temían. Pasillos silenciosos, un error que no podía deshacerse, dos caminos que jamás debieron cruzarse. Camila Estrada y Alejandro Montiel. Heridas antiguas, deseos contenidos. Y cuando el control se rompe, nada vuelve a ser como antes. El sonido del despertador resonó como una alarma de emergencia en el pequeño apartamento del Brooklyn. Tessa Collins abrió sus ojos verdes y expresivos, observando el techo agrietado con esa familiaridad que solo da lo cotidiano. Sus cabellos rojizos se esparcían sobre la almohada como llamas quietas, mientras el sol de la mañana se filtraba tímidamente por la ventana. «Tessa, ya estás despierta». El café se enfría. La voz cálida de Grace, su abuela, atravesó las delgadas paredes del apartamento. «Ya voy, abuela», respondió, incorporándose con ese peso invisible que sentía cada mañana, ese que no era físico sino emocional, el peso de las expectativas no cumplidas y los sueños postergados. Tessa se miró en el espejo agrietado del baño. Sus pecas parecían más visibles hoy, pequeñas constelaciones sobre su piel clara. Se recogió el cabello en una coleta desprolija y se vistió con los jeans desgastados y una camiseta con la frase «Sarcasmo, mi superpoder». Sonrió levemente. Al menos conservaba su sentido del humor. En la cocina, Grace la esperaba con una taza humeante y una sonrisa que ocultaba el dolor en sus articulaciones. A sus 70 años, Grace Collins era el único pilar en la vida de Tessa, la única familia que le quedaba después de que su madre muriera al darla a luz. «¿Hoy es el día de la reunión?», preguntó Grace, ajustándose las gafas mientras servía un poco de avena en dos platos desiguales. «Sí», respondió Tessa con un suspiro. «Aunque dudo que me presten atención. Para ellos solo soy la chica que lleva los cafés y ordena archivos». «Eres mucho más que eso», afirmó Grace con esa convicción inquebrantable. «Tu madre estaría orgullosa de ti». Tessa sonrió, aunque en sus ojos bailaba una sombra de tristeza. La mención de su madre siempre provocaba esa mezcla de ternura y vacío. Nunca la había conocido, pero la echaba de menos cada día. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. El trayecto al Hospital Memorial Roth era largo. Un viaje que cruzaba no solo la ciudad, sino también mundos completamente diferentes. Del Brooklyn de clase trabajadora a Manhattan, donde el hospital se erguía como un monumento al poder y el privilegio. Tessa observaba la ciudad transformarse a través de la ventana del metro, igual que cada mañana. Al llegar al imponente edificio de cristal y acero del Hospital Memorial Roth, Tessa adoptó su máscara de eficiencia profesional. En la recepción, el personal de seguridad apenas la reconoció con un gesto mecánico. 5 años trabajando allí y seguía siendo invisible. «Buenos días, Collins», dijo secamente Margaret, la supervisora administrativa, sin apartar la mirada de su ordenador. «La sala de reuniones del tercer piso necesita ser preparada para las 10. Café para 12 personas, agua mineral y asegúrate de que los expedientes Rosenberg estén ordenados cronológicamente». «Claro, porque ¿para qué más serviría mi título en administración?», murmuró Tessa con una sonrisa tensa. «¿Dijiste algo?». «Que me encargo enseguida», respondió con fingida amabilidad. La mañana transcurrió como tantas otras, entre formularios, llamadas y órdenes contradictorias. A las 10 en punto, Tessa entró en la sala de reuniones con la bandeja de café. Alrededor de la mesa de roble se sentaban los jefes de departamento, médicos prestigiosos y ejecutivos. Entre ellos destacaba Ethan Morgan, con su sonrisa carismática y su traje impecable. Era el favorito para la sucesión, todos lo sabían. «Gracias», dijo Morgan con un gesto distraído cuando Tessa le sirvió el café. Ni siquiera la miró a los ojos. Estaba a punto de salir cuando la puerta se abrió de golpe. Un silencio súbito cayó sobre la sala, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Alexander Roth había entrado, alto, imponente, con su cabello rubio perfectamente peinado y ese traje que parecía haber sido creado específicamente para él. Sus ojos azules, fríos y penetrantes, recorrieron la sala evaluando a todos y a todo.
Se detuvieron un instante en Tessa, quien sostenía la bandeja con manos repentinamente temblorosas. «Lamento la tardanza», dijo con una voz que no expresaba arrepentimiento alguno. «Mi padre se reunirá con nosotros en breve». Nadie respondió. Nadie se atrevía. Alexander tomó asiento en la cabecera opuesta a la que permanecía vacía, esperando a Richard Roth. Sus movimientos eran precisos, calculados. Todo en él irradiaba control. Tessa intentó escabullirse discretamente, pero en su nerviosismo, la bandeja se tambaleó ligeramente, haciendo que una cucharilla cayera al suelo con un tintineo metálico que resonó en el silencio. 12 pares de ojos se clavaron en ella con irritación. Los de Alexander, con algo más difícil de descifrar. «Lo siento», murmuró, agachándose para recoger la cucharilla. «Si ya terminaste de interrumpir, ¿podrías dejarnos trabajar?», dijo Alexander, con una frialdad que cortaba como el hielo. Tessa sintió el calor subir a sus mejillas, mientras las palabras sarcásticas se agolpaban en su garganta, luchando por salir. Pero se contuvo. Necesitaba este trabajo. Grace la necesitaba. «Por supuesto, señor Roth», respondió con una sonrisa tensa antes de salir. Al cerrar la puerta tras de sí, suspiró profundamente. Otro día en el paraíso corporativo, pensó con amargura, sin saber que ese día, ese encuentro aparentemente trivial, sería el principio del cambio más grande de su vida. En el pequeño escritorio de su cubículo, Tessa miró la foto de Grace que guardaba en un marco desgastado. «Solo por ti», susurró, acariciando el rostro sonriente de la anciana. «Solo por ti soporto todo esto». La oficina de Alexander Roth ocupaba todo el último piso del ala este del Hospital Memorial Roth. Desde allí, a través de los enormes ventanales, podía contemplar Manhattan como un reino a sus pies. Esa mañana, después de la reunión, Alexander permanecía de pie, con las manos en los bolsillos de su traje italiano hecho a medida, observando la ciudad mientras su mente analizaba cada detalle de lo ocurrido. «Tu padre no está contento», dijo Marianne, su asistente personal, interrumpiendo sus pensamientos. «Ha pedido verte en su despacho en 15 minutos». Alexander no se giró. «¿Cuándo ha estado contento Richard Roth?», respondió con una voz que no revelaba emoción alguna. Marianne, una mujer de 50 años que llevaba trabajando para los Roth desde antes que Alexander naciera, se limitó a dejar una carpeta sobre el escritorio de cristal y roble. «Los resultados del último trimestre y el informe comparativo entre tu gestión y la de Morgan». Solo entonces Alexander se volvió. Su rostro era una máscara perfecta de control, pero sus ojos azules delataban una tormenta interior. Tomó la carpeta y la hojeó brevemente. «Morgan ha conseguido mejores índices de satisfacción del personal», murmuró, más para sí mismo que para Marianne. «Es carismático», respondió ella con la franqueza que solo los años de servicio le permitían. «Y está casado con la hija del senador Williams. Eso suma puntos con el consejo». Alexander dejó escapar una exhalación que era lo más parecido a una risa amarga que se permitía. «Política y apariencias. Siempre se reduce a eso, ¿verdad?». Marianne no respondió, pero su mirada compasiva lo decía todo. A las 11 en punto, Alexander entraba en el despacho de su padre. Richard Roth, a sus 68 años, seguía siendo una figura imponente. Su cabello, completamente blanco, contrastaba con su traje negro impecable. Estaba sentado tras un escritorio que parecía más un trono que un mueble de oficina. «Alexander», dijo a modo de saludo, sin levantarse ni ofrecerle la mano. «Siéntate». El hijo obedeció, manteniendo la espalda recta y el rostro impasible. «He revisado tu informe. Las cifras son buenas», comenzó Richard con ese tono neutro que Alexander conocía demasiado bien. Siempre precedía a un «pero». «Pero», continuó el anciano, «Ethan sigue teniendo mejores resultados en áreas clave. El personal lo respeta. Los pacientes confían en él. La Junta lo ve como un líder natural. Mis decisiones han incrementado los beneficios un 12%, respondió Alexander con frialdad. He reducido costes innecesarios y optimizado cada departamento. Richard hizo un gesto desdeñoso con la mano. Los números no lo son todo, Alexander.
Un hospital no es solo una empresa, es un organismo vivo, y para dirigirlo hace falta más que eficiencia. ¿Qué quieres decir? El anciano se reclinó en su sillón y miró a su hijo con esa expresión evaluadora que Alexander había aprendido a odiar desde niño. La mirada que le decía que, otra vez, no era suficiente. La Junta tomará una decisión sobre la presidencia en 2 meses. Ethan tiene toda la ventaja en este momento. ¿Por qué? Mis resultados hablan por sí mismos. Richard sonrió sin humor. Te falta algo fundamental, Alexander. Humanidad, conexión. Ethan es un hombre de familia, un hombre completo. Tú eres eficiente, brillante, sí, pero frío. Nadie confiaría un hospital a alguien que no parece tener corazón. Las palabras golpearon a Alexander como bofetadas, pero su rostro permaneció inalterable. Años de entrenamiento para no mostrar debilidad daban sus frutos. Así que todo se reduce a eso, a apariencias. Se reduce a ser un líder completo, corrigió Richard. Los negocios los entiendes perfectamente. Es la parte humana la que te falla. Alexander se levantó, ajustándose la chaqueta con un movimiento preciso. ¿Hay algo más? Richard lo observó con esa mirada penetrante, como si intentara descifrar un enigma particularmente complejo. Piensa en lo que te he dicho. 2 meses, Alexander. Tienes 2 meses para demostrar que eres más que un robot en un traje caro. Cuando Alexander salió del despacho, su máscara de control amenazaba con resquebrajarse. Respiró hondo varias veces mientras caminaba por el pasillo, ignorando a los empleados que se apartaban a su paso. Nadie se atrevía a saludarlo, y él prefería que así fuera. Al doblar una esquina, casi chocó con una figura menuda que llevaba una pila de carpetas. Las carpetas cayeron al suelo con un ruido sordo, esparciéndose por el pasillo. «Lo siento, no lo vi». «Oh». La voz de Tessa Collins se apagó al reconocerlo. Sus ojos verdes se abrieron con alarma. Alexander la miró fijamente, recordándola de la reunión de esa mañana. Cabello rojizo, ojos expresivos, esa camiseta con una frase sarcástica bajo la chaqueta formal. Algo en ella capturó su atención, quizás porque era lo opuesto a todo lo que él representaba. Caótica, expresiva, auténtica. «Deberías mirar por dónde caminas», dijo él con frialdad, aunque por dentro sentía una extraña mezcla de irritación y curiosidad. Tessa se arrodilló para recoger las carpetas, y Alexander notó que sus manos temblaban ligeramente. Miedo, nerviosismo, no estaba acostumbrado a analizar emociones ajenas. «Y usted debería considerar no ocupar todo el pasillo como si fuera el dueño del...», comenzó ella con un destello de ira en sus ojos verdes, pero se detuvo abruptamente. «Lo siento, señor Roth. Mi error». La chispa de insolencia sorprendió a Alexander. Nadie le hablaba así. Nunca. Debería sentirse ofendido, pero en lugar de eso, sintió una especie de interés despertando en él. Era refrescante. Sin decir palabra, continuó su camino, dejándola recoger los papeles. Pero mientras se alejaba, una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea que, de materializarse, podría cambiar muchas cosas. Para cuando llegó a su oficina, Alexander Roth había tomado una decisión. Necesitaba un plan, y aquella chica pelirroja con ojos desafiantes podría ser justo lo que necesitaba. El pequeño apartamento en Brooklyn olía a sopa casera y a las hierbas que Grace cultivaba en macetas junto a la ventana. Tessa entró exhausta después de otro largo día en el hospital. Se quitó los zapatos y dejó caer su bolso en el sofá gastado que habían comprado en una venta de garaje 3 años atrás. «Abuela», llamó caminando hacia la cocina. La encontró revolviendo una olla mientras tarareaba una vieja canción. Grace Collins, con su cabello blanco recogido en un moño desprolijo y sus gafas de lectura colgando de una cadena sobre su blusa floreada, era la imagen misma del confort y la seguridad para Tessa. «Llegas justo a tiempo», sonrió Grace. «La sopa de verduras está casi lista». Tessa besó la mejilla arrugada de su abuela y sintió una punzada de preocupación. Grace parecía más pálida que de costumbre y había una ligera mueca de dolor en su rostro cuando se movía. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó Tessa intentando que su voz sonara casual. «Oh, perfectamente.
respondió Grace con esa sonrisa valiente que Tessa conocía demasiado bien. Solo un poco cansada. Tessa asintió, fingiendo creerle, pero la preocupación se instaló en su pecho como un peso frío. Las medicinas para la artritis de Grace eran caras y el seguro médico básico que tenían apenas cubría lo esencial. Durante la cena, Tessa le contó sobre su día, omitiendo el incidente con Alexander Roth. No quería preocupar a su abuela con problemas laborales. ¿Y qué tal tu día?, preguntó cambiando de tema. Productivo, respondió Grace con entusiasmo. Terminé de tejer la bufanda para la señora Jenkins del 3B y luego fui al mercado. Oh, y reorganicé tu colección de libros por colores. ¿Te gusta? Tessa miró hacia la pequeña estantería y sonrió. Los libros formaban ahora un arco iris perfecto. Es precioso, abuela, dijo con sinceridad. Después de cenar, cuando Grace ya se había retirado a dormir, Tessa se sentó en el alféizar de la ventana con una taza de té. Desde allí podía ver el puente de Brooklyn iluminado en la distancia, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo, como todas las cosas que deseaba pero no podía alcanzar. Su teléfono vibró con un mensaje. Era de Lily, su única amiga verdadera en el hospital, una enfermera del área de pediatría. ¿Oíste los rumores? El príncipe de hielo está buscando a alguien. Preguntas sobre una empleada administrativa. Ten cuidado. Tessa frunció el ceño. Alexander Roth preguntando por una empleada. No podía ser por ella, ¿verdad? Probablemente ni siquiera recordaba su nombre después de su breve encuentro en el pasillo. Intentó no darle más vueltas al asunto y se fue a dormir, agotada por el largo día. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, perfecta para quedarse en cama, pero Tessa se levantó temprano como siempre. Encontró a Grace en la cocina, pero algo andaba mal. La anciana estaba pálida, apoyada contra la encimera, respirando con dificultad. ¿Abuela? La voz de Tessa se quebró de preocupación. Estoy bien, querida. Intentó sonreír Grace. Solo un pequeño mareo. Pero cuando intentó caminar hacia la mesa, sus piernas cedieron. Tessa la sostuvo justo a tiempo, sintiendo cómo el frágil cuerpo de su abuela temblaba entre sus brazos. Vamos al hospital ahora mismo, dijo Tessa con firmeza. No podemos permitírnoslo, protestó débilmente Grace. Trabajamos en un hospital, por el amor de Dios, respondió Tessa con una determinación que no admitía réplicas. Algo se me ocurrirá. El viaje en taxi hasta el Hospital Memorial Roth fue el más largo de su vida. Grace, recostada contra su hombro, parecía cada vez más débil. La preocupación se convirtió en pánico, pero Tessa se obligó a mantener la calma. En urgencias, Tessa utilizó su credencial para acelerar el proceso. Pronto, Grace estaba siendo examinada por un médico joven de expresión seria. Su abuela necesita pruebas exhaustivas, le informó después del examen inicial. Sospecho que puede haber una complicación interna seria. Haga lo necesario, respondió Tessa, intentando que su voz sonara firme. Cuando el médico se marchó, Tessa se sentó junto a la camilla donde Grace descansaba, ahora sedada. Tomó su mano arrugada entre las suyas y la apretó suavemente. «Todo estará bien, abuela», susurró, aunque no estaba segura de si intentaba convencer a Grace o a sí misma. Las horas pasaron lentamente mientras esperaba los resultados. Había llamado al trabajo para avisar que no iría, inventando una excusa. No quería que nadie supiera que Grace estaba allí como paciente. No todavía. Finalmente, el médico regresó con una carpeta en las manos y expresión grave. «Señorita Collins, lamento informarle que su abuela ha sufrido una serie de pequeñas caídas que han provocado fracturas múltiples no tratadas. Además, hay signos de hemorragias internas. Necesita cirugía urgente». Las palabras golpearon a Tessa como un tren a toda velocidad. «¿Cuándo?», logró preguntar. «Inmediatamente, pero...» El médico dudó, mirando incómodo los papeles. «Hay un asunto administrativo que debemos resolver primero. El tipo de cirugía que necesita no está cubierto por su seguro básico. El hospital requiere un depósito antes de proceder». «¿Cuánto?». La voz de Tessa era apenas audible. Cuando el médico mencionó la cifra, Tessa sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Era más dinero del que había visto en toda su vida. «Debe haber alguna forma», dijo con desesperación. «Trabajo aquí, por Dios santo». El médico parecía genuinamente apenado.
Lo siento, son las políticas del hospital. Puedo recomendarle hablar con trabajo social, quizás, pero Tessa ya no escuchaba. Su mente trabajaba a toda velocidad, buscando opciones, soluciones, cualquier cosa que pudiera ayudar a salvar a Grace. Mientras salía para intentar hablar con alguien de administración, no notó la figura alta y rubia que la observaba desde el otro extremo del pasillo. Alexander Roth, con las manos en los bolsillos de su traje impecable, la seguía con la mirada, una expresión indescifrable en sus ojos azules. La sala de administración del Hospital Memorial Roth era un espacio aséptico y frío, con muebles modernos y una iluminación que no dejaba lugar a las sombras. Tessa se sentó frente a una mujer de mediana edad que tecleaba sin descanso en su ordenador, sin dignarse a mirarla. «Como ya le he explicado, señorita Collins», dijo la mujer con un tono mecánico, «sin el depósito inicial no podemos autorizar la cirugía. Es la política del hospital». «Mi abuela podría empeorar mientras esperamos», insistió Tessa intentando mantener la compostura. «Trabajo aquí desde hace 5 años. Debe haber alguna excepción, algún programa de asistencia para empleados». La mujer la miró por encima de sus gafas con una expresión que mezclaba aburrimiento y desdén. «Precisamente porque es empleada, debería conocer las políticas. No hay excepciones». Tessa apretó los puños bajo la mesa. El pánico y la rabia se mezclaban en su interior como una tormenta. «Por favor», intentó una última vez odiando el temblor en su voz. «Es la única familia que tengo». La mujer suspiró, como si Tessa fuera una niña caprichosa que no entendía lo evidente. «Lo siento. Siguiente, por favor». Salió de allí con las piernas temblorosas y la visión nublada por lágrimas contenidas. En el pasillo se apoyó contra la pared y respiró hondo varias veces, intentando calmarse. Necesitaba pensar, encontrar una solución. Visitó el Departamento de Trabajo Social, pero la respuesta fue similar. Los trámites tomarían semanas, tiempo que Grace no tenía. Probó con recursos humanos, con igual resultado. Incluso se acercó a algunos médicos con los que había tenido trato, pero todos desviaban la mirada incómodos, escudándose en protocolos y políticas. Para el mediodía, la desesperación se había apoderado de ella. Sentada en la cafetería del hospital, revolvía un café que se había enfriado sin probarlo. Su mente repasaba opciones cada vez más descabelladas, préstamos de alto interés, vender todas sus posesiones, incluso rogar a algún médico que realizara la cirugía por compasión. «Te ves terrible». La voz de Lily la sobresaltó. Su amiga se sentó frente a ella con una expresión preocupada. «¿Qué ocurre?» Tessa dudó un momento, pero necesitaba desahogarse. Le contó todo: la condición de Grace, la negativa del hospital, su desesperación creciente. «Dios mío, Tess». Lily tomó su mano por encima de la mesa. «Lo siento tanto. Ojalá pudiera ayudar, pero apenas llego a fin de mes». «Lo sé», sonrió débilmente Tessa. «Solo necesitaba contárselo a alguien». «¿Has pensado en hablar directamente con algún jefe de departamento? Quizás el doctor Kendrick podría...» «Ya lo intenté», interrumpió Tessa. «Todos dicen lo mismo. Son las reglas». Lily miró alrededor y se inclinó sobre la mesa bajando la voz. «Hay otra opción, pero es arriesgada». «En este momento, arriesgada suena mejor que imposible». «Podrías intentar acceder al sistema», murmuró Lily. «Con tu acceso administrativo, modificar el estatus del seguro de Grace temporalmente, solo para que autoricen la cirugía». Tessa la miró con los ojos muy abiertos. «Eso sería ilegal, lo sé», completó Lily. «Olvida que lo mencioné. Solo pensaba en voz alta». Pero la semilla ya estaba plantada. Tessa recordó que tenía acceso al sistema de registros de pacientes. Era una locura, pero ¿qué alternativa le quedaba? Esa noche, cuando el hospital quedó casi vacío, Tessa regresó a su cubículo. Las luces fluorescentes zumbaban sobre su cabeza mientras encendía el ordenador con manos temblorosas. «Por ti, abuela», murmuró y comenzó a teclear. Su plan no era modificar el seguro de Grace, sino algo más radical: eliminar temporalmente toda la información relacionada con su ingreso. Sin registros, no habría facturación inmediata. Los médicos ya habían programado la cirugía para la mañana siguiente, creyendo que el papeleo administrativo
estaba en orden. Para cuando el sistema detectara la anomalía, Grace ya habría sido operada, y Tessa tendría tiempo para encontrar otra solución. Con el corazón latiendo como un tambor, Tessa borró los registros de su abuela y salió del hospital sin mirar atrás, sin notar la cámara de seguridad que había captado cada uno de sus movimientos. La mañana siguiente amaneció clara y fresca. Tessa se despertó temprano, ansiosa por llegar al hospital antes de la cirugía de Grace. Se vistió apresuradamente, tomó un café rápido y abrió la puerta del apartamento. Su corazón se detuvo. 2 policías uniformados esperaban en el pasillo, junto a una figura familiar que observaba la escena con fría indiferencia. Alexander Roth, con un traje azul marino perfectamente cortado, permanecía ligeramente apartado, como si no quisiera contaminar su elegancia con la sordidez del momento. ¿Tessa Collins?, preguntó uno de los policías. Sí, respondió ella, sintiendo cómo el suelo se abría bajo sus pies. Está detenida por manipulación de registros médicos y acceso no autorizado a sistemas informáticos protegidos. Mientras el oficial recitaba sus derechos y su compañero le colocaba esposas, Tessa no podía apartar los ojos de Alexander. Su expresión impasible, casi aburrida, le provocó una oleada de rabia. ¿Fue usted?, preguntó, su voz temblando de ira y miedo. «¿Usted me denunció?» Los labios de Alexander se curvaron en una sonrisa casi imperceptible. «Digamos que tengo ojos en todas partes del hospital, señorita Collins». Cuando los policías comenzaron a escoltarla hacia las escaleras, Alexander los detuvo con un gesto. «Oficiales, si me permiten un momento. Tengo una propuesta para la señorita Collins que podría resolver esta situación de manera más eficiente». Los policías intercambiaron miradas, pero asintieron. El nombre Roth abría todas las puertas, incluso las de la justicia. «Hay un café en la esquina», continuó Alexander. «¿Podríamos tener unos minutos a solas? Ustedes pueden esperar en la puerta, por supuesto». Minutos después, Tessa estaba sentada frente a Alexander en una mesa apartada del pequeño café. Sus muñecas seguían esposadas, un recordatorio constante de su situación desesperada. «¿Qué clase de juego es este?», preguntó ella, su voz apenas controlada. «No es un juego», respondió él con calma. «Es una negociación. No tengo nada que ofrecerle». Alexander la estudió con esos ojos azules glaciales, evaluándola como quien examina una inversión de alto riesgo. «Al contrario, tiene exactamente lo que necesito en este momento». «¿Y qué podría ser eso?», preguntó Tessa con amargura. «Su presencia», respondió él simplemente. «Necesito que finja ser mi novia durante los próximos 2 meses». Tessa soltó una risa incrédula. «¿Es una broma?». «Nunca bromeo sobre negocios, señorita Collins». Alexander le explicó entonces su situación. La competencia con Ethan Morgan por la presidencia del hospital, la condición de su padre sobre tener una vida personal estable, la necesidad de parecer más humano ante el consejo. Si acepta, concluyó, los cargos desaparecerán, su abuela recibirá la mejor atención médica y usted conservará su trabajo. Si se niega, dejó la frase inconclusa, pero el mensaje era claro. Tessa miró por la ventana, hacia las calles de Brooklyn que despertaban a un nuevo día. Un día que podría terminar con ella en prisión y Grace abandonada a su suerte. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente, volviendo a mirarlo. «Podría contratar a una actriz, a alguien más adecuado para su mundo». Alexander la observó un momento, y por primera vez Tessa creyó ver algo más que cálculo en aquellos ojos azules. «Porque usted es real», respondió, «y eso es exactamente lo que necesito ahora mismo». Tessa respiró hondo. No tenía opciones, y ambos lo sabían. «Acepto», dijo finalmente, «pero quiero garantías escritas sobre mi abuela, y quiero verla hoy mismo». Los labios de Alexander se curvaron en algo demasiado calculado para ser una sonrisa genuina. «Es usted toda una negociadora, señorita Collins», dijo haciendo un gesto a los policías para que se acercaran. «Creo que nos entenderemos perfectamente». El apartamento de Alexander Roth ocupaba los 2 últimos pisos de un elegante edificio en Upper East Side. Tessa permaneció en silencio mientras el ascensor privado ascendía suavemente
intentando asimilar cómo su vida había cambiado tan drásticamente en apenas 24 horas. Esa mañana había visitado a Grace en el hospital. La cirugía había sido un éxito, tal como Alexander había prometido. Un equipo médico de élite se había encargado de todo, y su abuela ahora descansaba en una habitación privada, atendida por las mejores enfermeras. El alivio de verla fuera de peligro era lo único que mantenía a Tessa en pie. «Llegaremos a un acuerdo, cielo», le había dicho Grace, sosteniendo su mano con debilidad. «Siempre lo hacemos». Tessa había asentido, incapaz de contarle la verdad sobre el precio de su recuperación. El ascensor se detuvo con un suave tintineo. Las puertas se abrieron directamente al vestíbulo del apartamento, un espacio amplio con suelos de mármol, iluminado por una araña de cristal que debía costar más que todo el apartamento en Brooklyn donde vivía con Grace. «Adelante», dijo Alexander haciendo un gesto con la mano mientras tecleaba algo en su teléfono, aparentemente demasiado ocupado para mirarla. Tessa dio un paso inseguro, sintiendo que profanaba un territorio ajeno. Todo en aquel lugar gritaba riqueza y poder. Las paredes estaban decoradas con obras de arte que reconoció de sus clases de historia del arte en la universidad, piezas que solo había visto en libros de texto y museos. «Tu habitación está arriba», continuó Alexander, guardando finalmente el teléfono. «Marianne dejó algo de ropa que debería servirte temporalmente. Mañana iremos de compras». «No necesito ropa nueva», protestó Tessa, aferrándose a la pequeña maleta que había preparado apresuradamente. «Tengo mi propia ropa». Alexander la miró por primera vez desde que habían entrado, sus ojos azules escaneándola de arriba a abajo con frialdad clínica. «Esa ropa puede funcionar en Brooklyn, pero no para la novia de un Roth», declaró con un tono que no admitía réplica. «Si vamos a hacer esto, lo haremos correctamente». Tessa sintió que su rostro se calentaba de indignación. «¿Hay algo más que quieras cambiar de mí? ¿Mi cabello? ¿Mi forma de hablar? ¿Quizás mi personalidad completa?» Alexander arqueó una ceja perfecta, aparentemente sorprendido por su arranque. «Tu apariencia es adecuada, solo necesita refinamiento. En cuanto a tu personalidad», hizo una pausa estudiándola, «esa es precisamente la razón por la que estás aquí». «¿Qué quieres decir?». Él se movió por el salón con la gracia de un depredador en su territorio, sirviéndose un vaso de whisky de una elegante mesa de licores. «Ethan Morgan es carismático, querido, confiable», explicó, contemplando el líquido ámbar. «Mi padre y el consejo lo ven como el rostro perfecto para el hospital. Un hombre de familia, conectado con los pacientes, humano. Y tú no eres ninguna de esas cosas», completó Tessa sin poder contener su sarcasmo. Para su sorpresa, Alexander sonrió levemente. No era una sonrisa cálida, sino el reconocimiento de una verdad evidente. «Exactamente. Soy eficiente, estratégico, brillante en los negocios, pero me falta ese toque personal. ¿Y crees que yo puedo dártelo? ¿Como un accesorio?». Alexander dio un pequeño sorbo a su bebida antes de responder. «Te he observado, Tessa Collins. Eres auténtica, apasionada, conectas con la gente sin esfuerzo. Justo lo que necesito que vean en mi vida». Tessa cruzó los brazos, intentando procesar el frío cálculo con que este hombre planificaba usar sus emociones como una estrategia de negocio. «¿Y qué pasa con tu actual novia? Seguramente alguien como tú...». «No hay nadie», la interrumpió secamente. «Y ese es precisamente el problema. Mi padre ha establecido que el próximo presidente del hospital debe ser alguien estable, completo, con una vida personal equilibrada. En 2 meses tomará su decisión final». Tessa comenzó a entender el alcance de lo que le pedía. No se trataba solo de acompañarlo a algunos eventos, sino de crear una ilusión completa, convincente, de vivir una mentira. ¿Por qué no contratar a alguien profesional? Una actriz, por ejemplo. Alexander negó con la cabeza. «Mi padre tiene un radar infalible para detectar falsedades. Necesito a alguien cuyas emociones se vean genuinas. Alguien que no pueda fingir». «¿Y por eso elegiste a una mujer que te detesta?», preguntó Tessa con ironía. Alexander la miró con intensidad y por un momento Tessa creyó ver algo más que cálculo en aquellos ojos azules. Algo casi humano. «Por eso elegí a una mujer
que no tiene miedo de mostrar lo que siente, respondió, incluso si es desprecio hacia mí. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Tessa no sabía si sentirse halagada u ofendida por su evaluación. ¿Cuáles son exactamente los términos?, preguntó finalmente. Alexander caminó hacia un escritorio de madera oscura en la esquina del salón y extrajo una carpeta. Se la extendió con un gesto formal. Todo está aquí. Vivirás conmigo durante 2 meses. Me acompañarás a eventos sociales, cenas familiares, reuniones del consejo. Actuarás como una novia enamorada en público. A cambio, tu abuela recibirá la mejor atención médica. Los cargos contra ti desaparecerán. Y al final del acuerdo, recibirás una compensación económica que resolverá tus problemas financieros. Tessa tomó la carpeta con dedos temblorosos. El peso del papel caro parecía multiplicarse con cada palabra que él pronunciaba. ¿Y en privado?, preguntó, temiendo la respuesta. En privado, respondió él con voz neutra. Mantendremos una relación estrictamente profesional. Tendrás tu propia habitación, tu propia vida dentro de los límites del acuerdo. No espero nada inapropiado. Tessa sintió alivio y, extrañamente, una punzada de algo que no supo identificar. ¿Orgullo herido? Ridículo. ¿Y si me niego ahora? Alexander la miró directamente sin parpadear. Los cargos volverán a activarse. Tu abuela perderá su atención médica y tú irás a prisión. Es una decisión sencilla, en realidad. Tessa apretó la carpeta contra su pecho, sintiendo que firmaba un pacto con el diablo. Un diablo de ojos azules y trajes perfectos. Tengo condiciones, dijo con toda la firmeza que pudo reunir. Te escucho, respondió él, aparentemente divertido por su audacia. Quiero visitar a mi abuela diariamente. Quiero una garantía por escrito de que su atención médica continuará independientemente de lo que pase entre nosotros. Y quiero poder terminar el acuerdo si cruzas algún límite. Alexander asintió lentamente, como si estuviera evaluando los términos de un contrato menor. Aceptable, dijo simplemente. ¿Algo más? Tessa respiró hondo. No me tratarás como a una empleada o una posesión. Frente a otros, seremos iguales. Una pareja real. Algo destelló en los ojos de Alexander, tan brevemente que Tessa pensó haberlo imaginado. ¿Respeto? ¿Sorpresa? Como desees, respondió él, extendiendo su mano para sellar el acuerdo. Tessa miró aquella mano extendida, tan perfectamente cuidada como todo lo demás en él. Tuvo la extraña sensación de estar al borde de un precipicio, a punto de saltar sin saber qué la esperaba abajo. Pero no tenía opción. Por Grace, por su futuro, por su libertad. Tomó su mano y la estrechó firmemente. La piel de Alexander era sorprendentemente cálida para alguien que parecía hecho de hielo. Bienvenida a tu nueva vida, Tessa Collins, dijo él, soltando su mano. Mañana conocerás a mi familia. Esto es ridículo, murmuró Tessa, contemplando su reflejo en el espejo de cuerpo entero. Apenas se reconocía. El vestido azul medianoche que llevaba puesto, con su corte elegante y tela que fluía como agua, parecía diseñado para otra persona. Una persona que pertenecía al mundo de Alexander Roth. La mañana había sido un torbellino. Un equipo completo de estilistas había invadido el apartamento al amanecer. Una mujer de rostro severo que escogía ropa con precisión militar. Un hombre que examinó su cabello como si fuera un rompecabezas complejo y una maquilladora que trabajaba con la concentración de una cirujana. El azul resalta tus ojos y complementa tu cabello, había explicado Alexander con frialdad clínica, observando el proceso desde la distancia como si evaluara una inversión. Necesitas parecer sofisticada, pero accesible para esta noche. Ahora, horas después, Tessa apenas podía creer la transformación. Su cabello rojizo, usualmente rebelde, caía en ondas perfectas sobre sus hombros. El maquillaje, sutil pero estratégico, realzaba sus ojos verdes y las pecas que salpicaban su nariz. El vestido, una pieza de diseñador que costaba más que su alquiler mensual, se ajustaba a su cuerpo como si hubiera sido creado exclusivamente para ella. ¿Lista? La voz de Alexander interrumpió sus pensamientos. Tessa se giró para encontrarlo en el umbral de la puerta
impecable en su smoking negro. Su presencia llenaba el espacio, imponente y controlada. Por un momento fugaz, Tessa sintió algo extraño al verlo así, una especie de admiración involuntaria que rápidamente reprimió. ¿Tengo opción?, respondió con una sonrisa tensa. Alexander entró en la habitación, acortando la distancia entre ellos con pasos medidos. El aroma de su perfume caro inundó los sentidos de Tessa, madera y especias, mezcladas con algo imposible de definir. «Repasemos las reglas», dijo él, ignorando su sarcasmo. «Esta noche es crucial. La cena anual de la Fundación Roth reúne a las personas más influyentes del círculo médico de Nueva York. Mi padre estará evaluando cada detalle». Tessa asintió, sintiendo cómo los nervios se anudaban en su estómago. «¿Qué debo saber sobre tu familia?» «Mi padre, Richard, es el patriarca. Frío, calculador, perfeccionista. No intentes impresionarlo con conocimientos médicos o empresariales. Lo único que le interesa es la apariencia de estabilidad que proyectamos». Alexander hablaba con una precisión mecánica, como si recitara hechos sobre extraños en lugar de su propia familia. «Mi madre, Evelyn, falleció hace 10 años. Era la única persona que realmente…» Se detuvo abruptamente, algo destellando en sus ojos azules antes de que su expresión volviera a cerrarse. «Eso es irrelevante», continuó con tono neutro. «También estará mi prima Sofía con su esposo, ambos cirujanos plásticos. Son aliados de Ethan Morgan, así que mantén la guardia alta». Tessa observó aquella pequeña grieta en su armadura, ese momento de vulnerabilidad rápidamente suprimido. Se preguntó qué había estado a punto de decir sobre su madre. «¿Cómo nos conocimos?», preguntó, cambiando de tema. «Necesitamos una historia convincente». Alexander asintió, satisfecho por su pragmatismo. «Simple pero creíble. Te vi trabajando en el hospital, me impresionó tu eficiencia y dedicación. Te invité a cenar para conocerte mejor. Aceptaste reluctantemente. Gradualmente, descubrimos que nos complementábamos perfectamente». Tessa contuvo una risa irónica. ¿Y alguien realmente creerá que el poderoso Alexander Roth se fijó en una simple administrativa? Él la miró directamente, sus ojos intensos e indescifrables. «Eres inteligente, perspicaz y, objetivamente hablando, atractiva. No es tan improbable como pareces pensar». El comentario la desarmó momentáneamente. ¿Acababa de hacerle un cumplido o simplemente analizaba su valor como pieza en su estrategia? «Una última cosa», dijo Alexander, acercándose más, invadiendo su espacio personal. Tessa se tensó instintivamente. «Esto debe parecer real». Con movimientos deliberados, Alexander tomó un pequeño estuche de terciopelo del bolsillo de su chaqueta y lo abrió. En su interior brillaba un anillo con un delicado zafiro rodeado de pequeños diamantes. «No es un anillo de compromiso», aclaró ante la expresión alarmada de Tessa. «Es un símbolo de exclusividad. Los Roth no tienen noviazgos casuales». Con gestos precisos, tomó la mano izquierda de Tessa y deslizó el anillo en su dedo. La joya encajó perfectamente, como si siempre hubiera pertenecido allí. El contacto de sus dedos sobre su piel envió una extraña corriente eléctrica por el brazo de Tessa. «Es demasiado», logró decir, contemplando cómo la luz se reflejaba en las piedras. «Es exactamente lo necesario», respondió él, soltando su mano, pero manteniendo la proximidad. «Y ahora, el siguiente paso». Sin previo aviso, Alexander llevó una mano a su nuca, sus dedos enredándose suavemente en su cabello. Tessa contuvo la respiración, paralizada por la sorpresa. «Debemos parecer cómodos con el contacto físico», explicó él, su voz extrañamente suave. «La primera vez que nos toque en público no puede ser la primera vez que nos tocamos. Sería evidente». Su rostro estaba ahora a centímetros del suyo. Tessa podía distinguir pequeñas motas grises en sus ojos azules, detalles que nunca había notado. «Respira», le recordó él, con un atisbo de algo que podría haber sido diversión. Tessa exhaló, sin darse cuenta de que había estado conteniendo el aliento. Intentó mantener la compostura, a pesar de la cercanía desconcertante. «Estás invadiendo mi espacio personal», dijo, intentando que su voz sonara firme. «Esa es precisamente la idea. En público serás mi novia enamorada.
Los novios se tocan, se miran, comparten pequeños gestos íntimos. Debemos practicar para que parezca natural. Para demostrar su punto, deslizó el pulgar suavemente por su mejilla en una caricia calculada que, a ojos externos, parecería tierna. Tessa se obligó a no retroceder, a pesar de la incomodidad. No por el contacto en sí, que era sorprendentemente gentil, sino por la frialdad clínica con la que él lo ejecutaba, como un actor ensayando una escena particularmente técnica. ¿Siempre eres así de romántico?, ironizó para ocultar su nerviosismo. Los labios de Alexander se curvaron ligeramente. El romance es innecesario entre nosotros. Esto es un acuerdo profesional. Se apartó con la misma precisión con la que se había acercado, ajustándose la pajarita con un movimiento fluido. «El coche espera abajo», anunció consultando su reloj de platino. «Sonríe, tócame ocasionalmente. Parece interesada en lo que digo, y por supuesto evita cualquier comentario sarcástico sobre mi familia o el hospital». Tessa asintió, sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación. Podía hacer esto. Por Grace, podía fingir estar enamorada del hombre más frío que había conocido. Alexander le ofreció su brazo en un gesto formalmente anticuado. Tessa lo tomó sorprendida por la firmeza que se ocultaba bajo la tela cara de su chaqueta. «Una cosa más», dijo ella, mientras se dirigían al ascensor. «No voy a ser una muñeca decorativa sin opiniones. Si vamos a hacer esto creíble, tendrás que aceptar que tu supuesta novia tiene cerebro y lo usa». Alexander la miró con intensidad, y por un instante Tessa creyó ver un destello de respeto en sus ojos. «Precisamente por eso estás aquí, Tessa Collins», respondió. Cualquier muñeca decorativa habría sido más fácil, pero no habría sido suficiente. Las puertas del ascensor se cerraron tras ellos, llevándolos hacia su primera prueba pública como la pareja perfecta que no eran. La Fundación Roth celebraba su gala anual en el salón principal del Metropolitan Museum. Bajo las luces doradas y entre obras de arte invaluables, la élite médica y empresarial de Nueva York se mezclaba en un ballet coreografiado de poder y dinero. Tessa jamás había estado en un ambiente así, y sentía que cada respiración la delataba como una intrusa. El brazo de Alexander se mantenía firme bajo su mano, guiándola entre los invitados con una seguridad que ella intentaba emular. Desde que habían llegado, él no se había separado de ella ni un centímetro, manteniendo siempre algún tipo de contacto, una mano en su espalda baja, dedos entrelazados, o simplemente la proximidad de sus cuerpos, calculada para parecer íntima sin resultar inapropiada. «Sonríe», murmuró él cerca de su oído, mientras saludaba con un gesto a alguien al otro lado del salón. «Pareces estar en un funeral». «Estoy sonriendo», respondió Tessa entre dientes, sin alterar su expresión tensa. Alexander se inclinó aún más cerca, su aliento cálido rozando su mejilla. Para cualquier observador, parecería un momento de complicidad romántica. «Eso no es una sonrisa, es una mueca de dolor», susurró. «Relájate. Se supone que estás enamorada, no secuestrada». Antes de que Tessa pudiera responder con algún comentario mordaz, una figura imponente se acercó a ellos. Richard Roth, con su cabello blanco perfectamente peinado y un traje que exudaba autoridad, los observaba con ojos analíticos. «Alexander», saludó con un asentimiento seco. «Tu puntualidad siempre es admirable». «Padre», respondió Alexander, su postura imperceptiblemente más rígida. «Permíteme presentarte a Tessa Collins». Los ojos de Richard, del mismo azul penetrante que los de su hijo, pero infinitamente más fríos, examinaron a Tessa con un interés clínico que la hizo sentir como un espécimen bajo un microscopio. «Señorita Collins», dijo, extendiendo una mano, «he oído hablar mucho de usted últimamente». Tessa estrechó su mano sorprendida por la firmeza de su apretón. «Es un placer conocerlo al fin, señor Roth. Alexander habla constantemente de usted». Una mentira, por supuesto. Alexander apenas mencionaba a su padre y cuando lo hacía, era con esa frialdad distante que parecía reservar para los asuntos más problemáticos de su vida. «¿En serio?», Richard arqueó una ceja, claramente incrédulo. «Eso sí que es una novedad». «Tessa exagera», intervino Alexander con una sonrisa tensa. «Sabes que prefiero mantener separadas mi vida personal y profesional».
Richard tomó una copa de champán de una bandeja que pasaba. ¿Cómo mantuviste separada a esta encantadora joven hasta ahora? 5 semanas de relación y hoy es la primera vez que la presentas oficialmente. Tessa sintió la mano de Alexander tensarse ligeramente contra su espalda. La historia ficticia que habían acordado era que llevaban saliendo casi 6 semanas, tiempo suficiente para justificar su súbita aparición, pero no tanto como para levantar sospechas por haberla mantenido en secreto. Queríamos estar seguros antes de hacer declaraciones públicas, respondió Tessa sintiendo la necesidad de intervenir. En mi experiencia, las cosas valiosas se protegen, no se exhiben. Los ojos de Richard se estrecharon con interés. Una perspectiva refrescante, concedió. ¿Y qué hace exactamente en el hospital, señorita Collins? Trabajo en administración, respondió con honestidad. Específicamente en gestión de registros médicos. Un trabajo minucioso, observó Richard. Supongo que requiere atención al detalle y cierta flexibilidad con las reglas en ocasiones. El comentario, aparentemente inocente, hizo que Tessa se tensara. ¿Sabía algo sobre lo que había hecho? ¿Era una indirecta o simple casualidad? Me gusta pensar que la ética es tan importante como la eficiencia en cualquier trabajo, respondió, manteniendo su voz firme. Alexander intervino suavemente. Tessa es extremadamente dedicada y profesional. Fue precisamente esa dedicación lo que me llamó la atención inicialmente. Richard asintió, pero su mirada penetrante no abandonó el rostro de Tessa. Fascinante. Y dígame, señorita Collins, ¿qué opina de la competencia entre mi hijo y Ethan Morgan? Debe ser complicado estar en medio de esa situación. Tessa sintió la mano de Alexander tensarse en su espalda, una presión sutil que le advertía sobre el campo minado que se extendía ante ella. Creo que la competencia es saludable cuando impulsa la excelencia, respondió con cuidado. Pero en mi experiencia, el liderazgo verdadero no siempre corresponde a quien sonríe más en las fotos, sino a quien toma las decisiones correctas, incluso cuando son impopulares. Los labios de Richard se curvaron en algo que podría interpretarse como aprobación. Interesante perspectiva. Claramente, Alexander, has encontrado a alguien que ve más allá de las apariencias. Es uno de sus muchos talentos, respondió Alexander, y Tessa notó un extraño tono en su voz, casi como orgullo genuino. La conversación fue interrumpida por la llegada de una mujer elegante y un hombre de sonrisa afable. Sofía, la prima de Alexander, y su esposo. Tras las presentaciones formales y algunos comentarios superficiales, Richard se excusó para saludar a otros invitados. «Así que tú eres la misteriosa novia», dijo Sofía, estudiando a Tessa con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Qué refrescante. Alexander siempre ha preferido relaciones calculadas. Y yo siempre he preferido personas auténticas», respondió Alexander con una frialdad educada, acercando más a Tessa hacia sí. «Quizás por eso tardé en encontrar a alguien especial». Tessa sintió un extraño calor ante sus palabras, a pesar de saber que eran parte de la actuación. Había algo en la forma en que él la sostenía, algo casi posesivo, que resultaba sorprendentemente convincente. La noche continuó entre copas de champán, conversaciones cuidadosas y presentaciones. Tessa se sorprendió a sí misma, adaptándose gradualmente, deslizándose con más naturalidad en su papel. Para cuando llegó la cena, sus sonrisas ya no parecían forzadas, y los pequeños gestos de afecto, la forma en que Alexander apartaba un mechón de su cabello, o cómo ella ajustaba distraídamente su pajarita, fluían con una espontaneidad que casi los engañaba a ellos mismos. La verdadera prueba llegó durante el brindis. Richard Roth se puso de pie, silenciando a los presentes con su mera presencia. «Esta noche», comenzó, «celebramos no solo los logros de la fundación, sino también los cambios que se avecinan. Como muchos saben, en pocas semanas tomaré una decisión crucial sobre el futuro liderazgo del Hospital Memorial Roth». Tessa sintió cómo Alexander se tensaba imperceptiblemente a su lado. «Veo potencial en diferentes direcciones», continuó Richard, su mirada alternando entre su hijo y Ethan Morgan, sentado en otra mesa con su esposa. «Pero confío en que la decisión correcta se hará evidente a su debido tiempo. Mientras tanto, brindemos por el futuro, por la excelencia.
y por las nuevas incorporaciones a nuestra familia. Su mirada se posó brevemente en Tessa, quien sintió el peso de docenas de ojos evaluándola. Alexander tomó su mano sobre la mesa, un gesto visible para todos. «Por el futuro», repitió la sala al unísono, levantando sus copas. Más tarde, en el coche de regreso al apartamento, un silencio extraño se instaló entre ellos. La actuación había concluido por esa noche, pero algo había cambiado, sutil, pero innegablemente. «Lo hiciste bien», dijo finalmente Alexander, mirando por la ventanilla hacia las luces de la ciudad. Mi padre quedó impresionado. «¿Cómo lo sabes?», preguntó Tessa, quitándose los incómodos zapatos de diseñador con un suspiro de alivio. Alexander se volvió hacia ella, su rostro parcialmente iluminado por las luces que pasaban. Por primera vez, Tessa creyó ver algo genuino en su expresión. «Porque te miró como a una persona, no como a un activo o una distracción», respondió. «Y eso, viniendo de Richard Roth, es prácticamente una declaración de amor». Tessa rió suavemente, sorprendida por el comentario casi humorístico. «Tu familia es intensa». «Diplomática forma de decirlo», concedió él, y por un breve momento una sonrisa genuina suavizó sus facciones. Cuando llegaron al apartamento, Alexander le abrió la puerta del coche y luego la del edificio, gestos automáticos que, sin embargo, ya no parecían parte de una actuación. En el ascensor el silencio volvió, pero era diferente, cargado de algo que ninguno de los dos parecía capaz de nombrar. «Buenas noches», dijo él cuando las puertas se abrieron directamente al vestíbulo del apartamento. «Descansa. Mañana será otro día de actuación». Tessa asintió, repentinamente consciente de lo cerca que estaban en el pequeño espacio del ascensor y de cómo, por alguna razón inexplicable, ya no sentía la urgencia de apartarse. «Buenas noches, Alexander», respondió suavemente, dirigiéndose hacia las escaleras que llevaban a su habitación. Solo cuando estuvo sola, contemplando su reflejo en el espejo, el vestido elegante, el maquillaje perfecto, el anillo que brillaba en su dedo, Tessa se permitió reconocer la verdad incómoda que había empezado a formarse en su interior. Por momentos, esa noche, había olvidado que estaban fingiendo. 3 semanas habían pasado desde la gala de la Fundación Roth. 3 semanas en las que la vida de Tessa se había convertido en una extraña dualidad. Por un lado, las visitas diarias a Grace en el hospital, donde podía ser ella misma. Por otro, la elaborada actuación junto a Alexander, cada vez más convincente para el mundo exterior. Esa mañana, Tessa se encontraba en la cocina del ático, preparando café. Se había acostumbrado a despertar antes que Alexander, disfrutando esos momentos de soledad en el lujoso apartamento que aún no sentía como suyo. El amanecer apenas comenzaba a teñir el horizonte de Manhattan con tonos rosados y dorados, creando un espectáculo que nunca se cansaba de contemplar desde los enormes ventanales. «Buenos días». La voz de Alexander la sobresaltó. Se giró para encontrarlo en el umbral de la cocina, con el cabello ligeramente despeinado y vistiendo solo unos pantalones de pijama y una camiseta gris. Era la primera vez que lo veía así, vulnerable en su informalidad. Sin su armadura de trajes perfectos y control absoluto, parecía casi humano. «Buenos días», respondió ella, intentando ocultar su sorpresa. «No te esperaba despierto tan temprano». Alexander se acercó, tomando una taza del estante con movimientos precisos. «Tengo una videoconferencia con Tokio a las 7». Tessa asintió, sirviéndole café en silencio. Habían desarrollado una extraña rutina de convivencia, como 2 planetas orbitando a distancia segura, conscientes de la atracción gravitacional, pero resistiéndose a ella. «¿Cómo está Grace?», preguntó él repentinamente, sorprendiéndola. Era la primera vez que Alexander preguntaba por su abuela, sin un propósito práctico evidente. «Mejor», respondió Tessa, estudiándolo con curiosidad. «Los médicos dicen que su recuperación es notable para alguien de su edad. Ayer incluso caminó un poco por el pasillo». Alexander asintió, y Tessa creyó ver algo similar a satisfacción en su rostro. «He revisado sus informes», comentó él, tomando un sorbo de café. «El doctor Harrison es uno de nuestros mejores especialistas. Está en buenas manos». Tessa lo miró fijamente.
¿Has estado monitoreando el tratamiento de mi abuela? Por supuesto, respondió como si fuera obvio. Es parte de nuestro acuerdo. Pensé que solo habías pagado la cirugía y derivado el caso. Alexander arqueó una ceja. Cuando hago algo, lo hago correctamente. Grace Collins recibirá la mejor atención posible mientras esté bajo mi responsabilidad. Esas palabras, pronunciadas con su habitual tono clínico, conmovieron extrañamente a Tessa. No era compasión lo que motivaba a Alexander, sino ese inquebrantable sentido de deber y excelencia que aplicaba a todo. Sin embargo, el resultado era el mismo. Su abuela estaba recibiendo un cuidado que nunca habría podido permitirse. «Gracias», dijo simplemente. Alexander pareció momentáneamente desconcertado por su sinceridad. Asintió brevemente y cambió de tema. «Esta noche tenemos la cena benéfica en el Metropolitan. Ethan Morgan estará allí con toda su influencia política desplegada. Necesitamos estar preparados». Y así el momento de humanidad se evaporó, reemplazado por la estrategia y el cálculo habituales. Tessa suspiró internamente. Cada vez que creía vislumbrar algo genuino en él, Alexander levantaba nuevamente sus murallas. «¿Qué debo saber?», preguntó, adoptando el tono práctico que él parecía preferir. «Morgan ha estado insinuando a algunos miembros del consejo que nuestra relación es una farsa», respondió Alexander, su rostro volviendo a esa máscara impenetrable. «No tiene pruebas, solo especulaciones, pero está sembrando dudas». Tessa sintió un escalofrío. «¿Cómo lo sabes?». «Tengo mis fuentes», respondió vagamente. «Lo importante es que debemos ser absolutamente convincentes esta noche, más que nunca». La implicación flotó entre ellos, no dicha pero claramente entendida. Tendrían que intensificar su actuación, llevar la farsa un paso más allá. Horas más tarde, Tessa visitaba a Grace en el hospital. Su abuela estaba sentada en un sillón junto a la ventana de su habitación privada, tejiendo lo que parecía ser el inicio de una bufanda. «Te ves cansada, cariño», observó Grace, sus ojos perspicaces estudiando el rostro de su nieta. Tessa intentó sonreír. «Estoy bien, solo un poco agotada por... todo». Grace dejó su tejido a un lado y tomó la mano de Tessa entre las suyas, arrugadas pero firmes. «¿Quieres hablarme de él?», preguntó directamente. Tessa se tensó. No le había contado a Grace la verdad sobre su arreglo con Alexander, solo que estaban saliendo y que él había ayudado con los gastos médicos. La idea de que su abuela supiera que todo era una farsa, que Tessa había estado a punto de ir a prisión, era insoportable. «No hay mucho que contar», respondió evasivamente. Grace sonrió con esa sabiduría serena que solo dan los años. «Nunca has sido buena mintiendo, Tessa. Tus ojos siempre te delatan». Tessa sintió un nudo en la garganta. ¿Tan transparente era? «Es complicado», admitió finalmente. «El amor siempre lo es», respondió Grace, apretando suavemente su mano. «Especialmente cuando involucra a personas que temen ser vulnerables». Tessa quiso corregirla, explicarle que no había amor, solo un acuerdo frío y calculado. Pero las palabras se negaron a salir. «Él es diferente», dijo en cambio. «A veces creo ver algo bajo esa fachada de control, algo humano y herido, pero luego se cierra completamente y vuelve a ser ese hombre frío y distante». Grace asintió comprensivamente. «Los que más protegen sus corazones son los que han sufrido las heridas más profundas. A veces, cariño, el hielo es solo una forma de proteger lo que queda del fuego». Tessa contempló aquellas palabras durante el resto de la visita, mientras hablaban de temas más ligeros. Cuando se despidió de Grace, la anciana la detuvo un momento. «Sea lo que sea que esté pasando entre ustedes, recuerda esto. La verdad siempre encuentra su camino, y cuando lo hace, es mejor estar del lado correcto de ella». Casi esa noche, en el Metropolitan, Tessa y Alexander se movían entre la multitud como una pareja perfectamente sincronizada. Ella con un vestido verde esmeralda que resaltaba sus ojos. Él con un traje gris que acentuaba el azul glacial de los suyos. Sus manos entrelazadas, las sonrisas compartidas, las miradas cómplices. Todo estaba meticulosamente calculado para proyectar intimidad y conexión genuina. «Morgan está observándonos»,
murmuró Alexander cerca de su oído, un gesto que para cualquier espectador parecería un susurro cariñoso. A tu derecha, con el grupo de cirujanos. Tessa no necesitó mirar. Había sentido aquellos ojos evaluadores desde que entraron al salón. Ethan Morgan, con su carisma natural y sonrisa perfecta, representaba todo lo que Alexander no era. Cálido, accesible, aparentemente sincero. ¿Qué quieres que haga?, preguntó sonriendo como si Alexander acabara de decirle algo encantador. La mano de él se deslizó por su espalda, acercándola más. Solo sígueme la corriente. Con un movimiento fluido, Alexander la guió hacia un rincón más apartado del salón, cerca de una columna ornamentada. Se detuvo, colocándose frente a ella de manera que su cuerpo la ocultaba parcialmente de la multitud, creando una ilusión de intimidad. «Están mirando», murmuró, sus ojos azules intensamente fijos en los suyos. «Necesitamos que se vea real». Tessa comprendió lo que estaba a punto de suceder un instante antes de que ocurriera. La mano de Alexander se deslizó hacia su mejilla en una caricia sorprendentemente suave, sus dedos apenas rozando su piel. «¿Puedo?», preguntó en voz baja, un gesto de respeto que Tessa no esperaba. Ella asintió casi imperceptiblemente, su corazón acelerándose por razones que prefería no analizar. Alexander se inclinó lentamente. Tessa cerró los ojos, preparándose para lo que sería, sin duda, un beso técnicamente perfecto, pero emocionalmente vacío. Un beso calculado para su audiencia. Sin embargo, cuando sus labios se encontraron, algo inesperado ocurrió. El contacto, inicialmente controlado, se transformó en algo diferente. La mano de Alexander en su mejilla tembló ligeramente, y su otra mano en la parte baja de su espalda la acercó más, no con posesividad, sino con una especie de necesidad que parecía sorprenderlo incluso a él. Tessa se encontró respondiendo instintivamente, sus manos deslizándose hasta su pecho, sintiendo el latido acelerado de su corazón bajo la camisa impecable. El beso se profundizó, ya no una actuación, sino una rendición momentánea, un abandono mutuo que ninguno de los dos había planeado. Cuando finalmente se separaron, ambos parecían igualmente desconcertados. Los ojos de Alexander, usualmente fríos e indescifrables, mostraban una confusión genuina, como si acabara de despertar de un sueño particularmente vívido. «Creo que fueron convencidos», logró decir Tessa, intentando recuperar el control de su respiración entrecortada. Alexander asintió, pero su expresión sugería que estaba procesando algo más complejo que el éxito de su estrategia. «Sí», respondió finalmente, su voz más ronca de lo habitual. «Definitivamente lo fueron». El resto de la noche transcurrió en una extraña neblina para Tessa. Continuaron su actuación perfecta, pero algo fundamental había cambiado. Cada roce, cada mirada compartida, cada sonrisa parecía cargada de una nueva tensión, un reconocimiento tácito de que las líneas entre la actuación y la realidad comenzaban a desdibujarse peligrosamente. En el camino de regreso al apartamento, el silencio en el coche era denso, casi tangible. Ninguno mencionó el beso, como si nombrarlo pudiera darle un poder que ambos temían reconocer. Cuando llegaron, Alexander se detuvo en el vestíbulo, mirando a Tessa con una intensidad inusual. «Lo de esta noche», comenzó, pero se detuvo, algo raro en alguien habitualmente tan elocuente. «Fue convincente», completó Tessa, ofreciéndole una salida. Cumplió su propósito. Alexander la estudió un momento, como si buscara algo en su expresión. Finalmente asintió. «Descansa, Tessa», dijo suavemente, y por primera vez su nombre en sus labios sonó como algo personal, no como parte de un contrato. Esa noche, mientras contemplaba el techo de su habitación, Tessa recordó las palabras de su abuela sobre el hielo y el fuego. Quizás tenía razón. Quizás bajo la superficie helada de Alexander Roth existía algo más, algo que el beso había revelado momentáneamente. Y eso, reconoció con inquietud, era infinitamente más peligroso que cualquier acuerdo que hubieran firmado. La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales del ático, creando un telón sonoro que aislaba el apartamento del resto de la ciudad. Tessa,
Observaba las gotas deslizarse por el cristal, formando patrones caprichosos que se difuminaban en la distancia. La tormenta había llegado sin aviso, igual que los sentimientos que ahora la confundían. Habían pasado 3 días desde el beso en la gala, 3 días de miradas esquivas y conversaciones cuidadosamente neutrales. Alexander se había refugiado en el trabajo, llegando tarde y saliendo temprano, manteniendo la distancia física y emocional, como si temiese lo que podría suceder si volvían a estar demasiado cerca. Tessa se había refugiado en las visitas a Grace, cuya recuperación avanzaba notablemente. Esa misma tarde, los médicos habían mencionado la posibilidad de darle el alta en un par de semanas. Una noticia que debería haberla llenado de alegría, pero que, inexplicablemente, la había dejado con una sensación agridulce. ¿Qué pasaría entonces? ¿Volvería a su antigua vida, a su pequeño apartamento en Brooklyn como si nada hubiera cambiado? El tintineo del ascensor interrumpió sus pensamientos. Alexander apareció en el vestíbulo, empapado por la lluvia. Su habitual compostura perfecta se había desvanecido. El cabello rubio se pegaba a su frente, la camisa blanca se transparentaba ligeramente y sus zapatos italianos dejaban huellas húmedas en el suelo de mármol. «Olvidé el paraguas», explicó innecesariamente, pasándose una mano por el cabello mojado. Tessa no pudo evitar sonreír. Había algo profundamente humanizador en verlo así, despojado de su armadura de perfección. «Hay toallas limpias en el baño de invitados», ofreció levantándose del sillón donde había estado observando la tormenta. Alexander asintió, dirigiéndose hacia allí. Cuando regresó minutos después, se había cambiado por ropa seca y se secaba el cabello con una toalla. Alexander, con jeans y un suéter gris descalzo y con el cabello despeinado, parecía una versión completamente distinta del ejecutivo implacable que el mundo conocía. «Hay café recién hecho», dijo Tessa, intentando llenar el silencio que parecía expandirse entre ellos. «Gracias», respondió él, siguiéndola hasta la cocina. Mientras servía el café en 2 tazas, Tessa sentía su mirada sobre ella, estudiándola con esa intensidad que la hacía sentir transparente. «¿Cómo está Grace?», preguntó él, aceptando la taza que ella le ofrecía. «Mejor. Hablan de darle el alta pronto», respondió Tessa, apoyándose contra la encimera, manteniendo una distancia segura. Alexander asintió. «Es una buena noticia». «Sí», concordó ella, y luego, sin poder evitarlo, añadió, «también significa que nuestro acuerdo pronto llegará a su fin». Algo cambió en la expresión de Alexander, un destello casi imperceptible de... ¿qué? ¿Incomodidad? ¿Decepción? Fue imposible de descifrar. «Supongo que sí», respondió finalmente. «El consejo tomará su decisión la próxima semana». Un silencio tenso se instaló entre ellos, solo interrumpido por el sonido de la lluvia contra los ventanales y el ocasional trueno en la distancia. «Tessa, sobre lo que pasó en la gala», comenzó Alexander, su voz sorprendentemente insegura. «Fue parte del plan», interrumpió ella rápidamente, ofreciéndole una salida. «Funcionó, ¿no?» Morgan dejó de insinuar que éramos una farsa. Alexander la miró fijamente, y por un momento, Tessa creyó ver algo casi vulnerable en sus ojos azules. «¿Es eso lo que crees que fue?», preguntó con suavidad. Antes de que Tessa pudiera responder, un trueno particularmente fuerte retumbó, y las luces parpadearon antes de apagarse por completo. El apartamento quedó sumido en la penumbra, iluminado únicamente por los relámpagos ocasionales que se filtraban a través de los ventanales. «Corte de energía», comentó Alexander, su voz extrañamente cercana en la oscuridad. «El generador de emergencia debería activarse en un momento». Pero los segundos pasaron y las luces no volvieron. En la oscuridad, los sentidos de Tessa parecían intensificarse. Podía oír la respiración de Alexander, percibir el aroma de su perfume mezclado con el olor a lluvia que aún impregnaba su cabello. «Hay velas en algún lugar», dijo él moviéndose en la penumbra. «Creo que en el cajón junto al refrigerador». Tessa tanteó hasta encontrar el cajón, pero en ese mismo instante, Alexander pareció tener la misma idea. Sus manos se encontraron en la oscuridad, y un escalofrío involuntario recorrió la espalda de Tessa ante el contacto. Ninguno de los dos apartó la mano de inmediato.
En la oscuridad, sin la barrera de las miradas, el contacto parecía más íntimo, más verdadero. «Tessa», susurró Alexander, su voz ronca y cercana. Un relámpago iluminó brevemente la cocina, revelando sus rostros a centímetros de distancia. Los ojos de Alexander, usualmente fríos y calculadores, mostraban una intensidad diferente, una vulnerabilidad casi dolorosa. El impulso fue tan natural como inesperado. Sin pensar, sin calcular, Tessa eliminó la distancia entre ellos. Sus labios encontraron los de Alexander en la oscuridad, y esta vez no había audiencia, no había estrategia, no había nada más que ese momento de honestidad absoluta. A diferencia del beso calculado en la gala, este era imperfecto, desesperado, real. Las manos de Alexander encontraron su rostro, sosteniéndolo con una delicadeza que contrastaba con la intensidad del beso. Tessa se aferró a su suéter, acercándolo más, como si temiera que la realidad pudiera interponerse en cualquier momento. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban agitadamente. Otro relámpago iluminó sus rostros y Tessa vio en los ojos de Alexander algo que nunca había visto antes: duda, vulnerabilidad, deseo sin cálculo. «Esto no estaba en el contrato», murmuró él, su frente apoyada contra la de ella. Tessa dejó escapar una risa suave, casi incrédula. Definitivamente no lo estaba. Las luces volvieron repentinamente, bañando la cocina en una claridad que parecía demasiado cruda, demasiado reveladora. Se separaron instintivamente, como adolescentes sorprendidos. Alexander dio un paso atrás, pasándose una mano por el cabello ya de por sí desordenado. Su expresión era una mezcla de confusión y algo más, algo que Tessa nunca había visto en él: incertidumbre genuina. «No sé qué estoy haciendo», admitió. Y la confesión, viniendo de alguien que siempre parecía tener todas las respuestas, resultaba conmovedora en su honestidad. «Yo tampoco», reconoció Tessa. «Pero tal vez eso está bien. No todo necesita ser planificado». Alexander la miró como si estuviera considerando una idea completamente nueva, un concepto revolucionario. «Toda mi vida ha sido un plan», dijo finalmente. «Cada paso, cada decisión, todo calculado para el máximo beneficio y el mínimo riesgo». «¿Y cómo te ha funcionado eso?», preguntó Tessa con suavidad. Él sonrió, una sonrisa genuina que transformó su rostro, haciéndolo parecer más joven, más accesible. «Hasta hace unas semanas bastante bien, y luego apareciste tú, y nada ha seguido el plan desde entonces». Tessa sintió un calor expandirse en su pecho ante aquellas palabras. No eran una declaración romántica elaborada, pero viniendo de Alexander Roth, representaban quizás la admisión más sincera que jamás había hecho. «¿Quieres intentar algo?», preguntó él repentinamente. Algo completamente no planificado. Intrigada, Tessa asintió. «Ven conmigo», dijo, tomando su mano. La condujo fuera del apartamento hasta el ascensor privado. En lugar de descender, Alexander presionó un botón que Tessa nunca había notado antes. El ascensor subió un piso más, deteniéndose con un suave tintineo. Cuando las puertas se abrieron, Tessa contuvo el aliento. Estaban en el tejado del edificio, ahora convertido en un jardín elevado. La lluvia había cesado, dejando el aire limpio y fresco. Las luces de Manhattan brillaban a su alrededor como estrellas caídas, y el cielo nocturno, despejado tras la tormenta, se extendía sobre ellos. «Nadie sabe de este lugar», dijo Alexander, guiándola hacia un pequeño pabellón en el centro del jardín. «Ni siquiera mi padre. Es mi refugio cuando el mundo se vuelve demasiado». Tessa lo miró con nuevos ojos, comprendiendo el peso de lo que estaba compartiendo. No era solo un espacio físico, sino una parte de sí mismo que mantenía oculta del mundo. «Es hermoso», dijo sinceramente. Se sentaron en un banco bajo el pabellón, sus hombros tocándose ligeramente, contemplando el paisaje urbano que se extendía ante ellos. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Tessa después de un momento de silencio cómodo. Alexander asintió. «¿Qué pasó con tu madre? Casi la mencionaste una vez, pero te detuviste». Esperaba resistencia, quizás incluso enfado. En cambio, Alexander suspiró suavemente, como si hubiera estado esperando esa pregunta. «Era la única persona que me veía realmente»,
respondió con voz queda. No al heredero Rod, no al futuro presidente del hospital, solo a Alexander. Cuando murió, perdí eso. Perdí la sensación de ser visto. La sinceridad desnuda de su confesión conmovió a Tessa profundamente. Sin pensar, tomó su mano entre las suyas. «Te veo», dijo simplemente. Alexander la miró, y en la tenue luz del jardín, sus ojos azules reflejaban una vulnerabilidad que transformaba su rostro por completo. «Lo sé», respondió, «y eso me aterra». En ese momento, bajo el cielo estrellado de Manhattan, con la ciudad brillando a sus pies, algo cambió definitivamente entre ellos. Ya no eran actores interpretando un papel, sino dos personas reconociéndose mutuamente por primera vez, sin estrategias, sin cálculos, solo la verdad desnuda de lo que comenzaban a sentir. Y cuando sus labios se encontraron nuevamente, bajo las estrellas, no quedaba ya ninguna duda. Esto no era parte del plan. Esto era real. Los días siguientes transcurrieron en una especie de burbuja para Tessa y Alexander. El mundo exterior seguía existiendo. Las reuniones del hospital, las visitas a Grace, las apariciones públicas. Pero algo fundamental había cambiado entre ellos. Las sonrisas ya no eran actuadas. Los roces casuales contenían una electricidad genuina y las conversaciones nocturnas se extendían hasta horas imposibles. Aquella mañana, Tessa desayunaba en la terraza del ático, disfrutando del sol otoñal. Frente a ella, en la mesa de cristal, reposaba el periódico abierto en la sección de sociedad, donde una fotografía de ella y Alexander ocupaba un lugar destacado. «El heredero Roth encuentra el amor», rezaba el titular. «Una lectura interesante», comentó Alexander, apareciendo con 2 tazas de café. Vestía un traje azul marino perfectamente cortado, pero su expresión tenía una ligereza nueva. «Aparentemente soy la misteriosa joven que ha conquistado al soltero más esquivo de Manhattan», respondió Tessa con una sonrisa irónica. Alexander dejó las tazas en la mesa y se inclinó para besarla suavemente. Un gesto natural, sin cálculo, que aún la sorprendía por su espontaneidad. «No están del todo equivocados», murmuró contra sus labios. El momento fue interrumpido por el sonido del teléfono de Alexander. Al ver la pantalla, su expresión cambió sutilmente. «Mi padre», explicó apartándose. «Debo atender». Mientras Alexander hablaba, Tessa notó cómo su postura se tensaba gradualmente, cómo su voz adquiría ese tono formal y distante que utilizaba para los asuntos del hospital. Cuando finalmente colgó, su mirada había recuperado parte de esa frialdad calculadora que parecía haberse suavizado en los últimos días. «¿Ocurre algo?», preguntó Tessa. «El sistema informático del hospital está siendo auditado», respondió Alexander, su voz neutro. «Una revisión rutinaria, aparentemente». Pero algo en su tono alertó a Tessa. «Aparentemente», Alexander la miró fijamente. «El departamento de informática ha detectado irregularidades en algunos registros médicos, registros que fueron modificados o eliminados». El corazón de Tessa se aceleró dolorosamente. Los registros de Grace, su manipulación para conseguir la cirugía, el crimen que había desencadenado todo. «¿Qué tipo de irregularidades?», logró preguntar intentando que su voz sonara casual. «Aún lo están investigando», respondió Alexander, estudiándola con esa intensidad analítica que ahora parecía dirigida a ella. «Mi padre ha convocado una reunión de emergencia con el consejo. Morgan estará allí». Tessa asintió, intentando disimular el miedo que crecía en su interior. «¿Cuándo es la reunión?». «Esta tarde». Alexander consultó su reloj con un gesto automático. «Debo irme ahora. Hay asuntos que necesito revisar antes». Se inclinó para besarla a modo de despedida, pero el beso fue diferente, contenido, calculado, casi profesional. Tessa sintió un escalofrío. ¿Había imaginado la frialdad repentina en sus ojos? «Te veré esta noche», dijo él ajustándose la chaqueta. Cuando Alexander se marchó, Tessa permaneció inmóvil, contemplando su café que se enfriaba. La burbuja de felicidad que los había envuelto parecía ahora terriblemente frágil. Horas más tarde, en su visita diaria a Grace, Tessa apenas podía concentrarse en la conversación. Su mente continuaba regresando a la auditoría, a los registros manipulados,
a la expresión de Alexander esa mañana. «Estás a miles de kilómetros de aquí», observó Grace, interrumpiendo sus pensamientos. Tessa sonrió débilmente. «Lo siento, es solo trabajo». Grace tomó su mano, estudiándola con esos ojos sabios que siempre parecían ver más allá de las palabras. «¿Sabes qué me preocupa?», dijo la anciana suavemente. «Que estás construyendo algo hermoso sobre cimientos frágiles. La verdad siempre encuentra su camino, Tessa». Aquellas palabras resonaron en Tessa durante el resto del día. Cuando regresó al ático, lo encontró vacío y silencioso. Alexander aún no había vuelto de la reunión. Se dirigió a la terraza, el lugar donde ahora pasaban la mayoría de sus noches, conversando bajo las estrellas. El cielo de Manhattan se oscurecía y nubes amenazantes se acumulaban en el horizonte. Una tormenta se aproximaba, tanto literal como figurativamente. Su teléfono vibró con un mensaje. Era de Lily, su amiga enfermera. «Hay rumores por todo el hospital. Están investigando manipulaciones en el sistema. Ten cuidado». Tessa cerró los ojos, sintiendo que el mundo que había construido en las últimas semanas comenzaba a desmoronarse a su alrededor. El reloj marcaba casi medianoche cuando Alexander regresó al ático. Tessa, que había estado esperando en el salón durante horas, se levantó inmediatamente al escuchar el ascensor. La expresión de Alexander reflejaba agotamiento y tensión. Su habitual compostura perfecta mostraba grietas visibles. «¿Qué ocurrió?», preguntó Tessa, el corazón latiéndole con fuerza. Alexander aflojó su corbata con un gesto cansado antes de responder. «La auditoría encontró los registros manipulados de Grace. Morgan lo presentó ante el Consejo como evidencia de corrupción sistemática bajo mi supervisión». «Pero tú no tuviste nada que ver», protestó Tessa, sintiendo una oleada de culpa. «Fue mi decisión, mi acción. Tú solo me ayudaste después». Alexander se acercó a la ventana contemplando la ciudad nocturna. «Morgan sugirió que nuestra relación es una farsa, una estrategia para encubrir el escándalo. Insinuó que te estoy utilizando como chivo expiatorio». El peso de la situación cayó sobre Tessa como una losa. Todo lo que Alexander había construido estaba en peligro por su culpa. La presidencia del hospital, la confianza del consejo, incluso su relación con su padre. «Tu padre», comenzó, temiendo la respuesta. «Está furioso», confirmó Alexander, su voz conteniendo una tensión apenas controlada. «No por los registros en sí, sino por cómo he manejado la situación. Cree que he sido débil, que he permitido que mis sentimientos nublen mi juicio». Tessa sintió que cada palabra era una puñalada. «¿Qué vas a hacer?». Alexander se giró para mirarla y había determinación en sus ojos azules. «Defenderme, explicar mi posición. El consejo tomará su decisión final mañana». «Alexander, esto es mi culpa», dijo Tessa acercándose a él. «Debería hablar con el consejo, explicarles que tú solo intentabas ayudarme, que nuestra relación no tiene nada que ver con...». «No», la interrumpió con firmeza. «Eso solo empeoraría las cosas. Si confiesas ahora, enfrentarás cargos legales. No permitiré que eso suceda». La desesperación creció dentro de Tessa. Alexander estaba dispuesto a sacrificar su reputación, su carrera, todo lo que valoraba, para protegerla. Y ella no podía soportarlo. «No puedo dejar que destruyas tu vida por mí», dijo finalmente, tomando una decisión dolorosa pero inevitable. «Esto tiene que terminar». Alexander la miró fijamente, confusión reemplazando brevemente el cansancio en su rostro. «¿Qué estás diciendo?». Tessa mantuvo la compostura, ocultando la decisión que acababa de tomar en su interior. Si le revelaba sus intenciones de marcharse, Alexander intentaría detenerla, sacrificando todo por ella. No podía permitirlo. «Estoy segura de que mañana podrás aclarar todo», dijo en cambio, forzando una sonrisa tranquilizadora. «Deberías descansar. Ha sido un día agotador». Alexander asintió, pasándose una mano por el rostro cansado. «Tienes razón. Mañana será decisivo». Se acercó y la besó suavemente. Un beso que Tessa atesoró sabiendo que sería el último. Cuando él se apartó, estudió su rostro con esa intensidad que siempre la hacía sentir transparente. «¿Estás bien?», preguntó, percibiendo quizás algo en su expresión. «Solo preocupada por ti».
respondió Tessa, y al menos eso no era mentira. Ve a dormir, hablaremos mañana. Alexander la miró un momento más antes de asentir. Te quiero, Tessa, dijo con una simplicidad que resultaba devastadora en su sinceridad. Las palabras, las primeras veces que las pronunciaba, casi quebraron su resolución. Tessa se esforzó por no llorar mientras respondía, yo también te quiero. Esperó hasta escuchar la respiración acompasada de Alexander en su habitación. Solo entonces, en la quietud de la noche, recogió sus escasas pertenencias. Cada objeto guardado en su maleta era un pedazo de su corazón que dejaba atrás. El ático que al principio le había parecido frío e impersonal, ahora contenía recuerdos que atesoraría. Desayunos compartidos en la terraza, conversaciones nocturnas, incluso las discusiones que habían terminado en risas inesperadas. Con movimientos silenciosos, escribió una nota breve y la dejó en la mesa de la cocina. Miró por última vez hacia la habitación donde Alexander dormía, tentada de entrar, de explicarle, de despedirse adecuadamente. Pero sabía que si lo hacía, él la convencería de quedarse, sacrificaría su carrera y su relación con su padre por ella. Y no podía permitirlo. Cuando el taxi la llevaba de regreso a Brooklyn, a la realidad de su vida anterior que ahora parecía pertenecer a otra persona, Tessa permitió que las lágrimas fluyeran libremente. El sol emergía sobre Manhattan, bañando los rascacielos en una luz dorada casi cruel en su belleza. Lo que había comenzado como un acuerdo calculado se había transformado en algo profundamente real, y ahora, paradójicamente, era ese mismo sentimiento verdadero lo que la obligaba a alejarse. La sala de juntas del Hospital Memorial Roth brillaba con su elegancia sobria. Los retratos de anteriores directores observaban desde las paredes mientras los miembros del consejo tomaban asiento alrededor de la mesa de caoba. Alexander permanecía junto a la ventana, aparentemente imperturbable, aunque quienes lo conocían bien notarían pequeños detalles reveladores. La tensión en su mandíbula, el casi imperceptible desorden de su cabello, había despertado para encontrar el apartamento vacío y una simple nota. Lo siento. No puedo ser quien destruya todo lo que has construido. Gracias por todo. T. Richard Roth entró seguido por Ethan Morgan, cuya sonrisa confiada contrastaba con la expresión contenida de Alexander. Como saben, esta reunión ha sido convocada para decidir sobre la presidencia y abordar las irregularidades encontradas en la reciente auditoría, comenzó Richard. Morgan expuso su caso con elocuencia estudiada. Se manipularon registros médicos de Grace Collins, abuela de la mujer que casualmente comenzó una relación con Alexander poco después. ¿Podemos confiar el hospital a alguien que prioriza intereses personales sobre la integridad institucional? Cuando fue su turno, Alexander se levantó lentamente. Por un momento, consideró todas las estrategias posibles: negar, minimizar, desviar la atención. Las opciones calculadas que habían definido su carrera. Pero pensó en Tessa, en su autenticidad, en su sacrificio por él. Los registros de Grace Collins fueron manipulados, comenzó con voz clara, y yo estaba al tanto. Un murmullo sorprendido recorrió la mesa. Incluso Morgan parecía desconcertado. Tessa alteró esos registros para salvar la vida de su abuela, una vida que nuestro sistema valoraba menos que el coste de una cirugía. Continuó. Le propuse fingir una relación conmigo para mejorar mi imagen, a cambio de mi silencio y atención médica para su abuela. Un plan perfectamente calculado, como todos los míos. Alexander miró directamente a su padre. Lo que no calculé fue que esa mujer me enseñaría lo que significa ser un verdadero líder. Si van a juzgar a alguien, júzguenme a mí. Tessa actuó por amor, yo por cálculo. Pueden decidir que no soy adecuado para dirigir este hospital, pero que sea por las razones correctas. No porque fallé como estratega, sino porque tardé en entender que un hospital no se dirige solo con planillas de cálculo, sino reconociendo que cada decisión afecta vidas reales. Cuando terminó, el silencio era absoluto. Richard Roth se levantó con una expresión que Alexander no recordaba haber visto, algo similar al orgullo. Un verdadero líder se reconoce cuando tiene el valor de asumir la responsabilidad en los momentos difíciles, declaró Richard.
Alexander ha demostrado hoy algo que no se puede enseñar: integridad. Propongo que votemos sobre la presidencia. Uno por uno, los miembros del consejo votaron, y uno por uno eligieron a Alexander. Felicidades, Dr. Roth, dijo formalmente Richard. El consejo ha elegido al nuevo presidente del Hospital Memorial Roth. El pequeño apartamento en Brooklyn parecía más estrecho y oscuro de lo que Tessa recordaba. Después de semanas viviendo en el lujoso ático de Alexander, regresar a su realidad anterior resultaba como despertar de un sueño demasiado vívido. Grace había recibido el alta hospitalaria 3 días atrás, y ahora ambas intentaban reconstruir su rutina. La anciana se movía con cuidado por el apartamento, su cuerpo aún recuperándose, pero su espíritu tan vibrante como siempre. No había hecho preguntas cuando Tessa apareció en el hospital con los ojos enrojecidos y una maleta, limitándose a abrazarla en silencio. Algunas cosas no necesitaban explicación. «Deberías comer algo», comentó Grace, observando el plato de sopa intacto frente a Tessa. «No tengo hambre», respondió automáticamente, la misma respuesta que había dado durante los últimos días. Grace suspiró sentándose frente a ella. «¿Hasta cuándo, cariño? ¿Hasta cuándo qué? ¿Hasta cuándo vas a castigarte por haber hecho lo que creías correcto?», respondió la anciana con esa claridad que siempre desarmaba a Tessa. «No me estoy castigando», protestó débilmente. Grace tomó su mano sobre la mesa. «Te conozco desde que naciste, Tessa Collins. Siempre has sido terrible mintiendo, especialmente a ti misma». Tessa sintió las lágrimas acumularse nuevamente. Había llorado más en la última semana que en toda su vida adulta, y aún así el dolor en su pecho no disminuía. «Lo arruiné todo», susurró. «Su carrera, su reputación, y ahora ni siquiera sé qué ha pasado con él». Desde que había dejado el ático, Tessa había evitado deliberadamente cualquier noticia sobre el hospital o los Roth. Era como una herida demasiado fresca para examinar. «Quizás deberías averiguarlo», sugirió Grace suavemente. «Lily sigue trabajando allí, ¿no? Podrías llamarla». Tessa sacudió la cabeza. «Es mejor así, un corte limpio». El timbre de la puerta interrumpió la conversación. Grace hizo ademán de levantarse, pero Tessa se lo impidió. «Yo iré», dijo, agradeciendo la distracción. Cuando abrió la puerta, el mundo pareció detenerse. Alexander Roth, con un traje gris impecable y el cabello ligeramente despeinado por el viento otoñal, permanecía en el umbral. Sus ojos azules, habitualmente fríos y calculadores, mostraban una emoción que Tessa nunca había visto en ellos: esperanza mezclada con incertidumbre. «Hola, Tessa», dijo simplemente. 1000 pensamientos cruzaron su mente. Quería cerrar la puerta, huir, esconderse. Quería lanzarse a sus brazos. Quería gritar, llorar, exigir explicaciones. Pero lo único que logró hacer fue permanecer inmóvil, con la mano aferrada al pomo de la puerta. «Alexander», logró articular finalmente. «¿Qué haces aquí?». Él dio un pequeño paso hacia adelante, como si temiera que ella pudiera desvanecerse. «Tu nota era insuficiente», dijo con un tono que mezclaba reproche y afecto. «Merecíamos una conversación real». «¿Cómo me encontraste?», preguntó ella, aunque era una pregunta estúpida. Alexander Roth podía encontrar cualquier cosa que se propusiera. «Siempre supe dónde estarías», respondió simplemente. «Solo te di el espacio que creías necesitar». Desde dentro del apartamento, la voz de Grace los interrumpió. «¿Quién es Tessa?». Alexander sonrió levemente. También quería saber cómo está Grace. Sus últimos informes médicos eran prometedores. Algo en su tono, en la forma en que mencionaba a su abuela con genuina preocupación, quebró las últimas defensas de Tessa. «¿Quieres pasar?», ofreció apartándose de la puerta. El contraste era casi cómico. Alexander Roth, con su traje de diseñador y su presencia imponente, en el pequeño y modesto apartamento de Brooklyn. Y sin embargo, mientras Grace lo saludaba con calidez y él respondía con una deferencia genuina, Tessa pensó que nunca lo había visto encajar mejor en ningún lugar. «El consejo me eligió como presidente», dijo Alexander cuando finalmente se quedaron a solas en la pequeña sala. «Les conté todo, sobre los registros, sobre nuestro acuerdo inicial». Tessa lo miró horrorizada. «¿Por qué harías algo así?».
Trabajaste toda tu vida para ese puesto. Alexander se acercó, tomando sus manos entre las suyas. Porque comprendí algo importante. Ningún logro profesional tiene sentido si para conseguirlo debo sacrificar lo único genuino que ha entrado en mi vida. Las lágrimas que Tessa había estado conteniendo finalmente desbordaron. Lo siento tanto. Solo quería protegerte. Lo sé, respondió él, secando una lágrima con su pulgar. Si eso es exactamente lo que nunca nadie había hecho por mí, poner mis necesidades por encima de las suyas. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Tessa, temiendo la respuesta. Alexander sonrió, una sonrisa genuina que transformaba completamente su rostro. Eso depende de ti. Todo lo que sé es que no estoy dispuesto a volver a un mundo sin ti en él. 6 meses después, el Hospital Memorial Roth brillaba bajo la luz primaveral. Tessa caminaba por los pasillos con nueva confianza. Su cargo como directora de programas de asistencia comunitaria le permitía ayudar a pacientes con necesidades urgentes, pero recursos limitados. El comité aprobó la propuesta para cirugías subsidiadas, anunció al entrar en la oficina presidencial. Alexander sonrió, una expresión genuina que sorprendía a quienes lo habían conocido como el príncipe de hielo. No esperaba menos. Tu presentación fue impecable. Los últimos meses habían transformado sus vidas. Alexander había vendido el ático y comprado una casa acogedora donde Grace tenía su propio jardín. Un hogar, no una fortaleza. ¿Lista para la gala benéfica?, preguntó Alexander. Tessa asintió, aunque los eventos sociales aún evocaban recuerdos de aquellos primeros días juntos, cuando todo era una actuación. Esta vez es real, dijo él, tomando su mano como si leyera sus pensamientos. Horas más tarde, mientras se preparaba, Grace entró con un pequeño estuche. «Estás preciosa», dijo con orgullo maternal. «Es solo un vestido, abuela». «No es el vestido, cariño. Es como te ves a ti misma ahora». Grace le entregó el estuche. «Alexander me pidió que te diera esto». Dentro había un broche de plata con forma de llave, engarzado con pequeñas esmeraldas. «¿Por qué una llave?», preguntó Tessa cuando Alexander llegó. «Porque eso es lo que has sido para mí. La llave que abrió todas las puertas que había mantenido cerradas». En la gala, Richard Roth se acercó a ellos. «Una velada exitosa. Has hecho un buen trabajo, Alexander». «Tessa organizó la mayor parte», respondió Alexander, compartiendo el mérito con naturalidad. Más tarde, mientras bailaban, Alexander la condujo hacia un balcón bajo el cielo estrellado. Lo que comenzó como una estrategia calculada se convirtió en lo más auténtico de mi vida, dijo, arrodillándose con una pequeña caja. El anillo era una solitaria esmeralda rodeada de diamantes. «Tessa Collins, ningún contrato podría capturar lo que siento por ti. ¿Me harías el honor de compartir tu vida conmigo, esta vez sin cláusulas, solo amor?» «Sí», respondió simplemente. Cuando sus labios se encontraron, Tessa pensó en los extraños caminos del destino. Lo que había comenzado como un acto desesperado se había transformado en un golpe mucho más poderoso. Un golpe directo al corazón. Un golpe de amor, después de todo, es el riesgo que vale la pena correr. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.